y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En nuestro primer tema de esta serie que lleva por título Un carácter sellado para la eternidad, vimos esta mañana el clímax de todas las edades, la coronación de Cristo sobre el mar de cristal y ese grupo especial de redimidos que estarán cerca del trono. Y detrás de ellos esa gran muchedumbre de todos los redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy vamos a ver un poquito más de cerca sobre ese grupo especial de redimidos, esa última generación que estará viva en esta tierra cuando el Señor Jesús regrese. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 14. El título del tema de esta tarde lleva por título Las características de los 144,000. Comenzando con el versículo 1 dice así: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. En sus bocas estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a hacer una lista primero de cuáles son las características de este grupo especial de redimidos que Juan vio con el Cordero sobre el mar de vidrio y sobre el monte de Sión. En realidad, el número de los 144,000 está mencionado solamente en 2 lugares en la Biblia. Está mencionado en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Esta mañana leímos los pasajes de Apocalipsis 7 que hablaban de esta compañía especial. Ahora acabamos de leer los pasajes de Apocalipsis 14. Pero aunque solamente el número está mencionado en 2 lugares en la Escritura, el grupo especial a la cual hace referencia esta Escritura está también mencionado en varios otros lugares de la Biblia, como vamos a aprender, aunque no se menciona el número específico. Vamos a comenzar haciendo una lista de esas
características. Yo siempre que he dado este tema le he llamado las 7 características de los 144,000. Pero en realidad hoy la vamos a hacer más larga la lista, porque esas 7 características están en el pasaje de Apocalipsis 14, pero hay algunas otras características más que le vamos a seguir agregando a la lista. Primera característica, dice que los 144,000 tenían el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. Por favor, coloquen allí, característica número 1, tenían el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. En un momento vamos a ver lo que representan esas características o qué incluyen. Por ahora vamos a hacer la lista primero. Segunda característica. Dice que cantan un cántico nuevo, versículo 3, que nadie puede aprender sino aquellos 144,000. Segunda característica, entonces, cantan un cántico diferente, un cántico nuevo, y nadie más sino los 144,000 pueden cantar ese cántico. Tercera característica, segunda parte del versículo 3. Nadie puede cantar o aprender ese cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Característica número 3. Los 144,000 son redimidos de entre los de la tierra. Característica número 4. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La cuarta característica, son vírgenes. Ya vamos a ver lo que eso significa también. Y dice que son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Característica número 5. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Siguen al Cordero continuamente, donde quiera que el Cordero va, ellos van con él. Característica número 6. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Se les llama primicias, es una característica especial. Así que anoten la número 6, son primicias para Dios. Ya en la característica número 3, habíamos puesto que son redimidos de entre los de la tierra. Y aquí vuelve y agrega, son redimidos de entre los hombres de la tierra. Esa la pueden poner junta con la que ya está mencionada, redimidos de entre los hombres de la tierra. Y entonces la característica número 7, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La séptima característica es, son sin mancha. No hay ninguna mentira en ellos. Estas son las 7 características que nos menciona Apocalipsis capítulo 14. Vamos ahora a añadirle algunas características más. Vamos al capítulo 7. El capítulo 7 nos habla del sellamiento. Nos habla de ángeles poderosos que están deteniendo los vientos hasta que se haga una obra de sellamiento sobre los siervos de Dios.
Y luego Juan dice, y yo oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de entre todas las tribus de Israel. Característica número 8. Son sellados de las tribus de Israel. A diferencia de la gran multitud que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo, los 144,000 son solamente de las tribus de Israel. Esa es la característica número 8. También vamos a ver qué significa eso. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, usa símbolos para enseñarnos la verdad y vamos a ver el simbolismo de cada una de esas cosas. Característica número 9. Tienen el sello del Dios vivo en su frente. Tienen el sello del Dios vivo en su frente. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que la característica número 9 es que tienen el sello del Dios vivo en la frente. Esta característica es muy similar a la número 1 que anotamos. Tienen el nombre de Dios y del Cordero en la frente. Pero vamos a ver que el sello del Dios vivo incluye el nombre de Dios, incluye el nombre del Cordero, pero incluye más que eso. Aquí se lo menciona como característica especial que tienen el sello de Dios en su frente. Esa es la característica número 9. Vamos a la característica número 10. Apocalipsis capítulo 15. Vi también como un mar de vidrio, dice el versículo 2, mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esta característica nos habla de 4 victorias que van a ganar, que van a lograr, que van a conseguir este grupo particular, este grupo especial. Esta mañana vimos que hay varios grupos de redimidos. Está el grupo de los mártires, que se diferencian de los demás por tener un ribón rojo, un ribete color carmesí en el torno de sus vestiduras. Está la gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que también están vestidos de blanco y tienen palmas en las manos. Pero a diferencia de los 144,000, son redimidos de todas las edades. Los 144,000, sin embargo, van a ganar la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. No olviden eso. 4 victorias tienen que ser logradas para poder ser parte de este grupo especial o particular de los redimidos. ¿Okay? Característica número 11. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Esta se parece mucho a la característica que anotamos, la característica número 2, que decía que cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender, sino aquellos 144,000. En esta característica número 11 se nos dice que también cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Será este el mismo canto que nadie más puede aprender? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Y la característica
número 12. Característica número 12. Están sobre el mar de vidrio. Vi a los que habían alcanzado estas victorias en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ok, hemos dado 12 características de los 144,000. Vamos a hablar ahora acerca de algunos de los privilegios de este grupo especial. Sí. Bueno, no se la da como característica. Yo estoy tomando las características bíblicas que se mencionan. La Biblia no nos dice si es literal o es simbólico. Eso lo tenemos que sacar por nuestro estudio del contexto. Y vamos a llegar a estudiar eso, a ver si son literales o son simbólicos. Vamos a ver algunas de las prerrogativas o privilegios que tienen este grupo especial. ¿Ok? Número 1, lo vimos esta mañana. Y estas características ahora le vamos a unir algunas otras que se mencionan en los escritos del espíritu de profecía. Página 16 de Primeros Escritos. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Estaban en primera plana para la coronación de Cristo. Un privilegio muy grande que tienen los 144,000 es que estarán formando la escolta especial, o sea, la primera fila en la coronación de Cristo. Segunda característica especial que ningún otro grupo tiene. Dice, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Aunque esta es una de las características anteriores, déjenme mencionarles lo que dice la mensajera del Señor, y tiene referencia con esto, pero es aún más amplia. Elena de White explica que los 144,000 serán como la guardia de honor de Cristo. Donde quiera que Cristo se mueva, donde quiera que Él vaya, los 144,000 le acompañan. No se separan nunca de Él. A diferencia de los demás redimidos que morarán en sus propias casas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas, edificarán casas y morarán en ellas. Los 144,000 no van a vivir como el resto de los redimidos en el cielo. Van a acompañar a Jesús continuamente. Y aquí hay una característica muy interesante. Déjenme leerles aquí. Primeros Escritos, página 19. Elena de White está describiendo en su primera visión lo que ella vio y cómo ella estaba visitando los distintos lugares, la ciudad de Dios, y luego dice, salimos de la ciudad y nos dirigimos a los alrededores, las inmediaciones de la ciudad. Comenzamos a mirar las espléndidas afueras de la ciudad, la parte de afuera. Y entonces ella describe que la ciudad estaba rodeada por 7 montes.
y comienza a describir cada uno de esos montes, uno diferente al otro. Algunos tenían árboles frutales, otros tenían pinos y coníferas, otros eran montes cubiertos de flores, etc. Hasta que finalmente ella llega a describir cuando llegan frente al séptimo monte, que es el monte de Sión. Dice así: el monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Yo quiero que ustedes noten algo interesante. En Apocalipsis, en el capítulo 21, hablando acerca de la ciudad de Dios, nos dice en el versículo 21 y 22, las 12 puertas de la ciudad eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. No vi en ella templo. ¿Notaron? Dentro de la ciudad no hay templo. No hay un edificio que sea el templo de Dios. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En la ciudad no hay templo. ¿Cómo entonces Elena de White vio un templo? En el monte de Sión, es cierto. Miren, en Apocalipsis, capítulo 15, dice el versículo 5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Versículo 8: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16 y versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En varios de estos pasajes se menciona un templo en el cielo. Pero Apocalipsis 21 dice que en la ciudad de Jerusalén no hay templo. ¿Se contradice la Biblia? No. Justamente podemos entender esto al ver cómo Elena de White describe primero la ciudad y todo lo que vio dentro de la ciudad, y luego ella dice: salimos entonces y comenzamos a visitar las espléndidas afueras de la ciudad. Y entonces comienza a describir, como ya les dije, los 7 montes que rodean la ciudad. Y finalmente dice: llegamos al monte de Sión. Y delante de nosotros, sobre el monte de Sión, a los lados del norte de la ciudad, había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Toda clase de árboles hermosos hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y levantando su mano dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. Pónganle allí en una de esas características o privilegios. Primero mencionamos 12 características y ahora estamos hablando de los
privilegios, los derechos o las prerrogativas que tienen los 144,000. Una de esas es que los únicos que entran dentro del templo son los 144,000. Página 19 de Primeros Escritos. Doctor, disculpe, ese templo es el que dice Daniel, que él miró al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos y se dio, cuando estaba naciendo de día, lo llevaron a un carro. Ese es el mismo templo que menciona. Es el mismo templo que es la morada del Dios Todopoderoso. Ese gigantesco templo que está no dentro de la ciudad, sino en la parte de afuera de la ciudad, a los lados del norte, la morada del Todopoderoso. Es el mismo templo. Pero aquí en la visión que el Señor le dio a Elena de White, ella escuchó a Jesús que decía, solamente los 144,000 entran en este templo. ¿Por qué? Les hago una pregunta. El pueblo de Israel ¿podía entrar en el templo o solamente los sacerdotes entraban en el templo? Solamente los levitas tenían acceso al templo. Los sacerdotes eran los únicos. El pueblo podía venir hasta el atrio del templo. Podía traer sus sacrificios. Podía ofrecerlos en el atrio del templo. Pero para ya entrar dentro del santuario propiamente dicho, dentro del lugar santo, solamente los sacerdotes tenían acceso a ese lugar. Y no solamente eso, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote era el único que entraba. De igual manera, todos los redimidos tendremos acceso al atrio del templo. Podremos llegar hasta las inmediaciones del templo, llegar hasta el frente del templo, el atrio, pero solo los 144,000 entran en el templo. ¿Por qué? Obviamente porque están representados por el grupo de sacerdotes. Son un grupo especial que ministran con el Señor. Vean qué interesante. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 14. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Estos son los que sirven en el templo. Ahora, todos los redimidos tendremos el privilegio de adorar a Dios. Pero solamente los 144,000 entran al templo y sirven continuamente en el templo, igual que los levitas, igual que los sacerdotes. Quiere decir que es un grupo especial. Tienen algunas prerrogativas que los demás no tienen, tienen algunos privilegios que no todos tienen. Escuchen la próxima característica. El templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria de ese mundo mejor. Vi sobre las columnas del templo tablas de piedra
en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para dirigirse a la ciudad. Están todavía en el templo y Elena de White dice tablas de piedra. Recuerden que el templo es gigantesco, inmensamente vasto. Como ya mencionó el hermano, para moverse del lugar que se llama el lugar santo al lugar santísimo, se utilizan carros de nube. Cristo sube al carro, es escoltado y el carro lo lleva del lugar santo al lugar santísimo. Es un templo donde entran millones de millones y millares de millares, según Daniel capítulo 7. En el templo, millones de ángeles servían a Dios, millares de millares asistían delante de Él. El tamaño de esas piedras en las cuales estaban esculpidas con letras de oro los nombres de los 144,000 tienen que ser bastante grandes para que le entren por lo menos, si estamos tomando el número de 144,000 como literal, y ya más adelante vamos a hablar un poquito si no son o si son literales. Pero si tomamos el número como literal, porque si no son literales pueden ser muchos más que 144,000. Pero si son literales, esas tablas de piedra escritas con letras de oro, esculpidas, engastadas con letras de oro, los nombres de los 144,000 son tablas bastante gigantescas. Imagínense escribir no menos o por lo menos 144,000 nombres. Pero están escritas en el templo esos nombres. ¿Por qué? Está diciendo que aquellos cuyos nombres están escritos allí tienen derecho a entrar. Es como la lista de los que habitan en el templo. Los redimidos recibirán casas. Yo ya expliqué aquí anteriormente y les di las citas del Espíritu de Profecía, donde dice que los redimidos vamos a ocupar las mansiones que ya están preparadas en el cielo. Muchos creen que Jesús fue a preparar mansiones para nosotros, pero el Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo 14 y en el versículo 3, en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. El texto dice que las moradas ya están en la casa de nuestro Padre Celestial. Jesús se lo dijo eso a los discípulos hace casi 2000 años atrás. Le dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ya las moradas están allá. Esa idea de que Jesús fue a preparar moradas para nosotros no es exactamente lo que dice el pasaje. El pasaje dice que las moradas ya están allá. Él fue a preparar lugar para nosotros para que podamos habitar en esas moradas. Esas moradas son las mansiones que dejaron vacantes los ángeles que fueron expulsados del cielo. Y nosotros vamos a ocupar esas mansiones y vamos a tomar el lugar de los ángeles que cayeron. No me voy a explayar mucho en esto, porque ya este tema lo hemos tocado anteriormente aquí. Elena de White vio que en esas casas, en esas moradas que hay en el cielo, había nombres escritos de los que van a morar en ellas. También ella vio que en la corona, y esto lo leímos esta mañana,
los redimidos van a tener un nombre nuevo que les va a ser asignado a cada uno. Y ella vio cómo al llegar los redimidos a sus mansiones, buscaban su mansión por el nombre que tenían en su corona y buscaban la casa que llevaba su nombre, que les ha sido asignada para ellos. La casa tiene el nombre y también las coronas tienen el nombre. Y dice Elena de White que ella vio que a la entrada de cada casa había como un anaquel, como un estante, una repisa, y que cuando los redimidos llegaban a las casas, se quitaban las coronas y las ponían arriba de esa repisa antes de entrar a la casa. Y cuando volvían a salir, entonces volvían a colocarse otra vez sus coronas. El nombre que estaba en la corona correspondía al nombre que aparecía en la casa. Pero lo interesante es que los 144,000 tienen sus nombres escritos en el templo. ¿Qué significa eso? Ustedes se acuerdan que cuando se repartió la tierra prometida entre las tribus de Israel, cada tribu recibió su herencia, su porción de tierra. Cada familia recibió su parcela. Cada jefe de familia recibió su lote. Cada persona que entró en Israel recibió una porción de la tierra prometida en herencia. No tuvieron que comprarla, la heredaron. Y la Biblia dice que heredaron casas ya construidas por otros. Fueron a comer de árboles que ellos no habían plantado. La tierra estaba poblada y fueron expulsadas muchas tribus y muchas gentes, ciudades enteras quedaron vacías y el pueblo de Israel vino a ocupar esos lugares. La única tribu que no recibió herencia fue la tribu de Leví. Cada tribu tenía su tierra, su porción. Pero los sacerdotes no recibieron porción y Dios dijo: yo soy vuestra porción, Leví, yo soy tu herencia. Los levitas recibieron como herencia el privilegio de ser siervos de Dios en su templo. Los levitas con sus familias moraban en moradas en torno al templo. Cuando Salomón mandó a construir el templo, construyó las viviendas de los sacerdotes y recibían su casa, su lugar en el templo. No tenían que cultivar la tierra porque el 10% de todo lo que el pueblo cultivaba lo traía para alimentar a los levitas. Así que ellos no se encargaban ni de cultivar la tierra, ni de criar animales, ni de atender a las cosas, sino solamente se ocupaban de atender las necesidades espirituales del pueblo de Israel, se ocupaban de enseñar al pueblo. También Dios había designado ciertas ciudades de refugio, y en cada ciudad de refugio había una casa de un levita que le era asignada, pero no le pertenecía a él. Solamente él vivía allí cuando estaba sirviendo como maestro en esa ciudad. Y ya luego que era trasladado a enseñar a otra ciudad, allá había una casa donde él moraba también. No recibían herencia. Por lo que estamos viendo, los 144,000 van a ser de esa clase especial representada por la tribu de Leví. Van a ser sacerdotes porque son los únicos que entran al templo y son los que moran en el templo. Como ya leímos hace un momento en Apocalipsis capítulo 7,
Estos están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, el tabernáculo de Dios va a estar sobre los 144,000. O sea, van a vivir con Dios. Todos los redimidos viviremos con el Señor, pero ellos van a vivir en la misma casa de Dios, donde Dios mora, en el templo, en los lugares preparados para los sacerdotes. Estos son algunos privilegios especiales de los 144,000 que no lo tienen el resto de los redimidos. Ya más adelante vamos a ver por qué reciben estos privilegios especiales que los demás no tienen. ¿Por qué son tan especiales? ¿Ok? Vamos entonces ahora a volver a las características. Estos fueron privilegios, ¿verdad? ¿Cuántos privilegios anotaron? Anotamos 12 características y anotamos cuántos privilegios o prerrogativas o diríamos premios de los 144,000. ¿Cuántos anotaron? ¿No más 3? Ok. Vimos que los 144,000 forman un cuadrado perfecto, son primera fila en la coronación de Cristo. Segundo, vimos que son los que acompañan a Cristo como escolta especial por todas partes. En tercer lugar, vimos que son los únicos que entran al templo, ministran con el Señor en su templo. No reciben herencia porque viven en el templo. ¿Okay? Estas son las características que hemos mencionado. También vimos que sus nombres están escritos en letras de oro engastadas sobre tablas de piedra en el templo de Jehová. Esas son algunas de las de los triunfos o de los privilegios que tienen los 144,000. Seguiremos viendo algunos otros más. Vamos ahora a ver las características. Mencionamos 12 y vamos a tocar por lo menos algunas, las más importantes en esta tarde. Vamos a comenzar por una que está repetida 2 veces en Apocalipsis 14. Dice, estos fueron redimidos de entre los de la tierra, y luego dice en el versículo 4, estos fueron redimidos de entre los hombres. Redimidos de entre los de la tierra, de entre los hombres de la tierra. ¿Qué representa esa característica? Bueno, en primer lugar, está claro que son redimidos. Son seres humanos de la tierra, pero ¿cómo puedes hacer una característica diferente si todos los redimidos van a ser redimidos de la tierra? Esta es una característica especial porque la vamos a comparar con algunos de los otros redimidos. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis capítulo 7 se menciona 2 grupos de redimidos. Primero los 144,000 del versículo 1 al 8. En el versículo 9 se menciona otro grupo de redimidos. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. A diferencia de los 144,000, que sí se pueden contar, porque hasta Dios da el número de los 144,000 y lo menciona específicamente, la gran multitud no se puede contar, es innumerable. A diferencia de los 144,000 que son sellados de las tribus de Israel, los 144,000 salen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. A diferencia de los 144,000
que no se contaminaron con mujeres. La gran muchedumbre sale de Babilonia. El mensaje es: salid de Babilonia, pueblo mío. Y Babilonia es el nombre de una de esas mujeres y de sus hijas. Todas llevan el mismo apellido: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Cuando la Biblia dice no se contaminaron con mujeres, se está refiriendo a las mujeres mencionadas en Apocalipsis, a la ramera y sus hijas. Apocalipsis capítulo 17. Ven acá, dice el versículo 1. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, se han contaminado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, y en su nombre, versículo 5, la mujer tenía escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las prostitutas y de las abominaciones de toda la tierra. Justamente la palabra abominación es que cualquiera que comete abominación se contamina con la abominación. Veamos un ejemplo de esto. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículo 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Noten que aquí está hablando específicamente de los animales limpios e inmundos. Hay muchas otras cosas que contaminan. Esa es una de las cosas que contaminan. Pero aquí menciona contaminarse igual que hacerse abominable. Dice: no os hagáis abominables ni os contaminéis a través de eso. La abominación y la contaminación van juntas. Cuando una persona comete abominación, se vuelve abominable y se contamina con la abominación. Abominar es algo que Dios aborrece. Y cuando yo participo de la abominación, entonces me vuelvo inmundo o contaminado. Repito, no es lo único que contamina los animales limpios o inmundos. Hay muchas otras cosas que contaminan. Y en última instancia, por supuesto, el pecado es lo que contamina. Pero todos estamos contaminados por el pecado. Aún los 144 son redimidos. Y si son redimidos es que estaban perdidos primero. Por lo tanto, también estuvieron contaminados con pecado. ¿Qué diferencia es que no estuvieron contaminados con mujeres? ¿Ok? Justamente, las mujeres representan las iglesias falsas, las iglesias que tienen doctrinas inmundas, doctrinas abominables, lo que Dios le llama abominación en la Biblia. Y podríamos hacer una lista de esas cosas a las cuales Dios abomina. Justamente, mencionamos un ejemplo, que es el tema de los alimentos. La mayoría de las iglesias no entienden esa parte y enseñan
que esa ley de animales limpios y inmundos quedó abolida y que ya no se aplica para el pueblo de Dios en estos días. Pero la iglesia pura y santa del Señor no se contamina. Esa es una de las doctrinas que la caracteriza. Obviamente hay muchas otras, y una de esas otras tiene también que ver con el falso día de descanso, el domingo, que también es una abominación para con Jehová, y la Biblia le llama abominación al falso día de descanso. El estado de los muertos, el espiritismo y muchas otras doctrinas que son abominables son las que contaminan. Fíjense la diferencia entre los 144,000 es que son sellados de entre las tribus de Israel y no se contaminaron con mujeres. Los 144,000 vienen del pueblo que tiene la verdad. Vienen del Israel moderno, del Israel espiritual, de la iglesia que enseña la verdad presente. En otras palabras, los 144,000 son sellados de la iglesia adventista. Mientras que todos los demás van a salir de las otras iglesias. También se van a salvar, no somos los únicos que nos vamos a salvar. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias, amén. Pero a diferencia de los adventistas, los que vienen de otras iglesias no formarán parte de los 144,000, no pueden ser sacerdotes. Y ya vamos a explicar por qué. Y usted dice, bueno, ¿y si yo antes era miembro de otra iglesia y ahora me hice adventista, no puedo ser de los 144,000? En el momento del sellamiento, y cuando entendamos lo que es el sello de Dios, vamos a comprender más ampliamente esto. Cuando el ángel de Dios viene colocando su sello, el sellamiento comienza por Jerusalén, por el pueblo de Dios. Y primero se sellan los siervos de Dios de su pueblo, de su iglesia. Una vez que esos son sellados, reciben el Espíritu Santo y salen a dar el fuerte pregón, llamando a los demás a salir de Babilonia. A ver si me he explicado. Cuando el sello de Dios es colocado, ninguno que no sea parte del pueblo adventista va a formar parte de los 144,000, porque ellos van a ser los sacerdotes y los levitas que van a enseñar al resto. Solamente uno que tenga la doctrina correcta y que entienda lo que está pasando en el tiempo del fin podrá explicarlo. La mayoría de los demás no entienden de la gran tribulación, no entienden de la bestia, no entienden de la marca de la bestia, no entienden del número de la bestia, no entienden de la imagen de la bestia. ¿Cómo van a poder explicar a los demás algo que nunca entendieron? Por eso Dios escoge a sus siervos de los que tienen la verdad para proclamarla a los demás. ¿Quedó claro ese punto? Ok, sí. Pero en ese tiempo especial, cuando sean sellados, pero antes fueron del mundo. No nacieron puros en la iglesia adventista, la mayoría de nosotros. Hay algunos que dicen que solamente se puede ser parte de los 144,000 si tú naciste en la iglesia adventista. Yo veo esto en el contexto escatológico del sello de Dios. En el momento en que el ángel de Dios pasa a sellar, primero comienza el juicio por la casa
de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia que conoce del juicio. Si tú formas parte de esa iglesia, no importa cuál haya sido tu pasado. ¿Me explico? Porque todos nosotros estamos contaminados con el pecado. Ninguno podemos decir, porque yo nací en la iglesia adventista, soy puro y nunca jamás me contaminé. Todos nos hemos contaminado con la mancha del pecado. Pero en el momento que el sello de Dios es colocado en la frente, primero se comienza sellando al pueblo adventista, que es el que conoce la verdad del juicio, y luego estos van a dar el fuerte pregón para terminar la proclamación del mensaje del tercer ángel, y viene la salida de Babilonia. Hay dos salidas de Babilonia. La primera se dio en 1844, pero hay una repetición, Apocalipsis 18, salid de Babilonia, pueblo mío. Otra vez, hay dos anuncios de la caída de Babilonia. Es en la segunda salida de Babilonia, los que vienen de allá formarán parte de la gran muchedumbre, mientras que los 144,000 vienen del pueblo que no se contaminó con las doctrinas falsas de las otras iglesias. Ok, vamos de vuelta a la característica esta: son redimidos de entre los hombres de la tierra, porque esto nos va a ayudar a entender un poquito más quiénes en verdad son los 144,000. Hablábamos que hay dos grupos de redimidos. En Apocalipsis 7, del 1 al 8, está mencionado los 144,000. Pero en el versículo 9 se habla de una gran muchedumbre que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten la diferencia. Oí el número de los sellados, Apocalipsis 7:4. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Claro, claro, claro. Los 144,000 son sellados de las tribus de los hijos de Israel, mientras que la gran multitud, que nadie puede contar, son de todas las naciones. ¿Ven la diferencia? Unos son israelitas, otros son de otras naciones. Unos se pueden contar, los otros no se pueden contar. ¿Ok? Dos grupos de redimidos. O eres parte de los 144,000 o eres parte de la gran muchedumbre. De toda nación, de Babilonia y de sus hijas. Ahora, estos dos grupos de redimidos es muy interesante, porque los 144,000 dice que son redimidos de entre los hombres de la tierra. ¿De dónde son redimidos los otros? Veamos. Vamos al libro de Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oseas, capítulo 13 y versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. ¿Qué cosa es el Seol? El sepulcro. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, o los sacaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, oh sepulcro. Aquí está hablando de gente que va a ser redimida del Seol, del sepulcro. Pero los 144,000 son redimidos de entre los hombres de la tierra. ¿Qué diferencia hay entre ser redimidos del sepulcro y ser redimidos de entre los hombres que están sobre la tierra?
Es muy interesante esa diferencia. Ahora cuando la contrastamos nos queda más claro. Vamos a ver otra vez estos dos mismos grupos contrastados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Les dije que el grupo de los 144,000 está mencionado en otros pasajes de la Biblia, aunque no se menciona el número, pero el grupo está mencionado. O sea, las características. Comencemos con 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuántos grupos de redimidos se mencionan acá? Se habla de dos grupos de redimidos. Primero se habla de los muertos en Cristo. Está hablando de los que han muerto y dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y se dice que los muertos en Cristo van a resucitar en su venida. Pero también el apóstol dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dos grupos de redimidos: los que van a resucitar del sepulcro y los que hemos de estar vivos para ver venir al Señor Jesús en las nubes. Redimidos de la tierra, redimidos del sepulcro. Interesante. Vamos a otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuántos grupos de redimidos? Dos. Los muertos que van a resucitar incorruptibles y los vivos que seremos ¿qué? Transformados. Interesante. ¿Cuál de estos dos grupos es el de los 144,000? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Unos son los que durmieron y otros son los que están vivos en la venida del Señor. Aquí en 1 Corintios 15, los muertos serán resucitados y los vivos seremos transformados. Los mismos dos grupos de redimidos. Unos redimidos del sepulcro, de la mano del sepulcro los redimiré, y los otros, estos fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Ok. Veamos otro pasaje donde habla de estos mismos dos grupos. Y aquí lo vamos a ver en forma ilustrativa. Hay un pasaje en las Escrituras que
Hace unos meses atrás yo estaba en la ciudad de San José, California, y estaba hablando con un musulmán. Y el musulmán me hablaba de su profeta, Mohammed. Y yo le traté de decir que Mohammed no podía ser profeta genuino por algunas profecías que había dado y no se habían cumplido. Y cuando le traté de mencionar por lo menos 2 o 3 profecías que yo sabía que había dicho Mohammed o Mahoma y que no se habían cumplido, inmediatamente él me dijo: Jesucristo también dio profecías que no se cumplieron. Y si usted dice que porque algo no se cumpla descalifica al profeta para ser profeta verdadero, entonces Jesús también fue un profeta falso. Así me dijo el musulmán. Y yo le dije: ¿y cuál es la profecía que dio Cristo que no se cumplió? Y entonces me llevó a San Mateo, capítulo 16, versículo 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, dijo Jesús, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí tienes una profecía, me dijo el musulmán. Cristo dijo que había gente allí, cuando Él dijo estas palabras, hace 2000 años atrás. Dijo: hay algunos que están aquí que no van a morir antes de que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, en su reino. Pero han pasado 2000 años. ¿Cómo puede haber alguno vivo de esos si todos se han muerto? Y Cristo no ha regresado todavía. Por lo tanto, su profecía no se cumplió. ¿Cómo explican ustedes eso? El versículo que sigue dice 6 días después. 6 días después ¿de qué? De que Jesús dijera esas palabras. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una voz de la nube, de la luz. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Por qué la Escritura dice 6 días después de que Jesús dijo esas palabras? Se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y se aparecieron hablando con él Moisés y Elías. ¿Qué entendieron los discípulos por esto? La segunda venida de Cristo. Exactamente. Los 3 que estaban allí eran Pedro, Jacobo y Juan. 2 de ellos hablaron de este episodio. Uno fue Juan y el otro fue Pedro. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pedro con respecto a ese evento. Segunda de Pedro, capítulo 1.
versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjense, lo que les hemos dicho, que Jesús va a venir en gloria, en majestad, no son cuentos, no son fábulas. Nosotros les hemos dado a conocer del poder que tiene Cristo y de la venida, como que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro da testimonio y dice, eso que pasó allí fue una demostración visible, real, que vimos con nuestros ojos de la gloria, de la majestad y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que las palabras de Cristo se cumplieron. Hay algunos de los que están acá que no verán la muerte antes de que vengan al Hijo del Hombre en su reino. Ahora, ¿por qué Moisés y por qué Elías? ¿Qué tiene que ver esto con los 144,000? Dos grupos de redimidos. Moisés representa a uno y Elías representa al otro. ¿A quién representa Moisés? A los muertos que han de resucitar para estar en el reino de Dios. Moisés murió. La Biblia dice que murió en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga. Y dice que fue enterrado. Deuteronomio capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, toda la tierra prometida. Y le dijo Dios, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no entrarás allá. Y murió, versículo 5, allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró Dios en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lo lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Moisés murió. Pero el Nuevo Testamento dice que Moisés se le apareció sobre el monte de la transfiguración hablando con Jesús. ¿Qué fue? ¿Fue una visión o fue Moisés que se apareció? Si estaba muerto, ¿fue un espíritu? Era Moisés. Era tan real que Pedro dijo, hagamos 3 casitas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Literalmente Moisés se apareció, no era un fantasma, no era el espíritu de Moisés, era Moisés el que se apareció allí hablando con Jesús. ¿Y de qué vinieron a hablar con él? ¿Qué creen ustedes que vinieron a hablar con él? ¿Alguno de ustedes saben cuál fue la conversación entre Moisés y Elías y Jesús? A ver, vamos a ver. Nosotros leímos en Mateo, pero ahora vamos a leer en Marcos la misma historia. Marcos capítulo 9.
versículo 6. También en el versículo 1 del capítulo 9 dice: les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta es la misma historia y vuelve a conectarla con lo que dijo Cristo, que algunos no gustarían la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios. Ahora, si vamos a San Lucas en el capítulo 9, nos va a dar por lo menos un indicio de lo que hablaron entre Moisés y Elías. La misma historia, versículo 27, de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y luego viene la historia de la transfiguración. Y dice en el versículo 30 y 31, 2 varones que hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Cuál fue el tema de la conversación? De su partida, de su éxodo. La palabra partida en el idioma original dice, hablaron de su éxodo, de su salida. ¿Cuál salida? ¿Por qué Moisés y Elías? Hermanos, Elías partió y fue llevado al cielo sin gustar la muerte. Moisés partió, murió, pero volvió a la vida. El Hijo de Dios necesitaba escuchar del labio de estos 2 siervos de Dios la seguridad, aunque te toque morir como Moisés, vas a resucitar. Y necesitaba escuchar de Elías, y vas a ser llevado al cielo en un carro de fuego. Los 2 le hablaron de su partida. La de Moisés era muy significativa, porque significaba morir. ¿Cómo fue que Moisés está vivo hoy en día? La Biblia nos dice que algún tiempo después, no nos especifica cuándo, Cristo bajó del cielo para dar vida a su siervo y llevarlo con él al reino de los cielos. En el libro de Judas, en el versículo 9, dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Miguel, el que es igual a Dios, Jesucristo, contendiendo con el diablo. ¿Y cuál era el punto de contención? El cuerpo de Moisés. Hubo una contienda cuando Cristo vino a resucitar a Moisés. El diablo no quería soltar la presa, no quería soltar a su cautivo de la muerte, de la tumba. Decía: es pecador y merece morir. Recuerden que nunca jamás antes nadie había sido sacado de la tumba.
El diablo creía que ese era su dominio, que ese era su derecho. Y ahora por primera vez Jesús iba a reclamar a uno de sus fieles de la tumba para resucitarlo. Y el diablo peleó con él, contendió con él. ¿Quién de los dos ganó? Obviamente Jesucristo salió vencedor, resucitó a Moisés y lo llevó al cielo resucitado. La aparición de Moisés y de Elías no es prueba de que los muertos están conscientes, ni que de los espíritus de los muertos están en el cielo. Al contrario, lo que prueba es la verdad de la resurrección de los muertos. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos estudiando de los 144,000? El mismo dos grupos de redimidos representa el reino de Cristo y su venida. Cuando Él venga habrá dos grupos de redimidos. Los que están representados por Moisés, que van a ser redimidos del sepulcro, y los que están representados por Elías, que van a ser llevados al cielo sin gustar la muerte. ¿Dónde está el texto que dice que Elías no murió? Está en el libro de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callen. Y Elías volvió a decirle a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí en Jericó, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó a las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Elías fue llevado vivo sin morir, bajo un carro de fuego con caballos de fuego del cielo, lo recogió y se lo llevó al reino de los cielos. Elías representa los 144,000. Por eso yo tengo una serie que se llama Los Tres Elías. El primer Elías, el profeta Elías; el segundo Elías, Juan el Bautista; y el tercer Elías, los 144,000. Los 144,000 están representados por Elías porque van a ser llevados al cielo sin gustar la muerte, igual que Elías. Así que hemos visto la primera
de las 12 características de los 144,000 y tocamos un poquito sobre la que significa no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Todavía no hemos hablado de lo que significa ser vírgenes. El tiempo se nos ha acabado en esta tarde. Imagínense, pensaba yo cubrir por lo menos las principales de las características. Hemos visto la primera, pero quiero que quede clara esta característica. Y fíjense. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Los mártires dónde quedan? ¿En qué lugar quedan? Obviamente los mártires son resucitados de entre los muertos. Así que si todos los redimidos los dividimos en dos categorías, todos los redimidos, unos los 144,000 y otra la gran muchedumbre que nadie puede contar. Los mártires son parte de esa gran muchedumbre que nadie puede contar, que son redimidos del sepulcro. Sin embargo, los mártires son un grupo especial porque también forman un número que Dios ha predeterminado. Vean Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Dice el versículo 9. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, y aquí viene, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número que se tiene que completar de los mártires y que no se completó bajo el quinto sello. Correcto. Correcto. Todos con excepción de Juan, porque Juan no murió como mártir, murió de muerte natural. Pero los otros apóstoles todos murieron como mártires. El primero que murió como mártir de los 12 apóstoles fue Santiago. Había ya muerto Esteban como mártir, que es el primer mártir cristiano, pero él era un diácono. Pero de los 12 apóstoles, 11 más el otro que tomó el lugar de Judas, ¿verdad? De esos 12 apóstoles, 11 de los 12 murieron como mártires. Se les quitó la vida, fueron asesinados por predicar la verdad. Ellos van a formar parte del grupo de los mártires. Aquí estamos viendo que hay un número que se tiene que completar de los mártires, hermano. La Biblia no dice cuánto es ese número, pero sí hay un número que se tiene que completar de los vivos. Y ese número está mencionado. Son 144,000. Y fíjense cómo la mensajera del Señor, y ya voy a terminar con esto porque el tiempo se nos ha acabado, en el libro Primeros Escritos, en la página 280, dice así: vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados sus santos. El ángel que coloca el sello de Dios va sellando, pero también va contando, numerando los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos
exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia ainde, y el que es santo santifíquese todavía. Oh, perdón, dije ainde, eso es portugués, todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos primero y luego el juicio de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Escuchen ahora lo que dice: estaba completo el número de los súbditos de su reino. Estaba consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego, un poquito más adelante, en el mismo capítulo, cuando Jesús sale del santuario, comienzan a caer las plagas, pero ninguna de esas plagas toca a los que están con el sello de Dios. Y entonces dice: en aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús en el santuario, a los santos vivientes les toca vivir sin intercesor en la presencia de un Dios santo. Había sido decidido todo caso, había sido numerada cada joya. 3 veces menciona que los 144,000 son sellados y numerados, son contados. Hasta que se completa el número, ya leímos, se había completado el número de los que iban a formar parte de ese grupo de los 144,000. Así que es un número que se tiene que completar. Los mártires también es un número que se tiene que completar. Ese no nos dice cuántos son, el número de los mártires. Y si quieren saber más, se los digo, el número de los salvados también es un número que se va a completar. Todos los redimidos vamos a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron. En el cielo, una tercera parte de los ángeles del cielo fue expulsado del cielo. 2/3 partes se mantuvieron leales. En la tierra sucede justamente a lo inverso. Zacarías, capítulo 13 y versículo 8. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará con vida, se salvará. Así que en el cielo, 1/3 parte fue cortado y se perdió. En la tierra, 1/3 parte se salva y 2/3 partes se pierden. Justo a la inversa. ¿Por qué? Porque los redimidos vamos a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron. Bien, vamos a terminar por aquí. Y esto no es predestinación. Dios predestina caracteres, como vamos a aprender en esta serie que estamos iniciando hoy. Esta mañana dimos el primer sermón, hoy, esta tarde, el segundo. El martes voy a continuar, y el tema del martes es sellados por tribus. ¿Qué significa que vamos a ser sellados por tribus? ¿Cómo es eso? Eso vamos a ver el martes, así que no te pierdas ese tema, es sumamente interesante. ¿Qué significa que vamos a ser sellados por tribus? ¿Okay? No es predestinación. Dios, vamos a aprender en esta serie, predestina caracteres.
Y cada uno de nosotros podemos alcanzar esa dicha y heredar esa herencia que despreciaron los ángeles del cielo. Podemos heredar esa mansión que ellos tenían y podemos heredar un carácter puro y santo que Dios confiere a aquellos que lo aceptan. Más adelante en esta serie vamos a aprender sobre el nombre nuevo, cuando hablemos de la característica que tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en la frente, y cuando entendamos lo que es el sello de Dios y todo lo que esto incluye, vamos a ver qué es ese nombre nuevo que reciben los redimidos. Déjenme decirles, tiene que ver el nuevo nombre con el nuevo carácter que vamos a desarrollar y con la victoria de nuestro temperamento que vamos a vencer. ¿Se acuerdan Jacob? ¿Cómo recibió un nuevo nombre? ¿Cómo se llamaba? Primero se llamaba Jacob, que quiere decir usurpador, pero se le cambió el nombre a Israel, que quiere decir vencedor. Y todos los que pasemos por la noche de lucha, que fue esa noche cuando recibieron el nuevo nombre, vamos a recibir un nuevo nombre. Por eso tenemos que pasar por la noche de angustia de Jacob. Cuando salgamos de esa noche, se nos va a otorgar el nuevo nombre. No me aguanto por leerles el versículo. ¿Se los leo? Por lo menos uno, nomás para despertarles el apetito. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, vencedor Israel, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nuevo nombre nos va a ser otorgado al salir victoriosos del tiempo de angustia. Antes de que el Señor venga, se nos va a dar el nuevo nombre. Porque ese nuevo nombre nos va a ayudar a identificar. Bueno, ya me estoy adelantando al tema del martes. El martes por la noche vamos a ver esto, ¿ok? Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos aprendido en esta noche y que este estudio nos despierte el deseo de ser parte de los 144,000. ¿No les gustaría ser parte de ese grupo privilegiado? ¿Verdad que sería maravilloso? Y sobre todo porque los que sean parte de ese grupo, no vamos a ser los únicos redimidos, no. Va a haber millones y millones y millones que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de todas las edades. Pero si tú eres adventista del séptimo día, escúchalo bien. Ojalá que no se te olvide esto que te digo. Si tú eres adventista del séptimo día y vas a estar vivo cuando Cristo venga, no tienes la opción de estar en la gran muchedumbre. Solo tienes una opción. O eres de los 144,000 o te quedaste fuera. Y ya vamos a hablar de la tribu que se queda fuera. Porque hay una tribu que no aparece. Yo no quiero ser parte de esa tribu. Pero si tú eres adventista del séptimo día y conoces esta verdad que nosotros conocemos, y estás vivo cuando venga Cristo, tienes que ser parte de los 144,000, porque si no tienes el sello de Dios en tu frente, lo que vas a tener es la marca ¿de qué? De la bestia. No hay otra alternativa. Algunos hermanos dicen, es que es tan difícil ser parte de los 144,000. Mira esas características, sin pecado, sin mancha. Eso está muy difícil.
Una hermana me dijo una vez, yo me conformo con ser la última en la fila. Que me den un lugarcito allí, aunque no entre al templo, que me dejen barrer por afuera, dice. Y si no puedo estar entre los 144,000, quisiera estar por lo menos entre la gran muchedumbre. Y yo le dije, hermana, entonces usted quiere estar muerta cuando venga el Señor, ¿verdad? No, yo quiero estar viva. Pues entonces, a luchar por ser de los 144,000. Porque la gran muchedumbre son los que son redimidos del sepulcro. Pero si estás entre los vivos, tienes que estar entre los 144,000. Que el Señor nos ayude. Vamos a cantar el himno número 350. Y ese himno dice, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Ese es el destino que tenemos todos los cristianos, pero especialmente los 144,000. Pero para eso tenemos que caminar en esa luz ahora. Marchar en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén. Para caminar con Cristo en el cielo hay que caminar con Él aquí en la tierra. Marcharé con mi guía fiel. Marcharé con mi guía fiel. Marcharé, siempre marcharé. Hay que triunfar. Siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré. Corona eterna ceñiré. Feliz allí podré gozar. En el Edén sin par. Los 144,000 también tienen que salir a buscar a las almas. Nadie que sea de los 144,000 podrá entrar en el cielo si no ha ganado a lo menos un alma. Tercera estrofa, marcharé. Marcharé, almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin mar. Y para ser de los 144,000 hay que ser un israelita vencedor, recibir un nuevo nombre. Solo los vencedores recibirán ese nuevo nombre. Última estrofa. Más que vencedor, marcharé, siempre marcharé al hogar de mi Salvador. Siempre, siempre, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. ¿A cuánto les gustaría ser parte de los 144,000? ¿Cuántos saben que si no son parte de los 144,000, o van a estar muertos o se van a perder? ¿Lo entienden ahora? ¿Lo entienden? Ok, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a, por la fe en Cristo, tener la fe para ser un vencedor. Si hay alguien aquí en esta noche que está luchando con un pecado que no ha podido vencer, un vicio,
una situación que lo tiene muy atribulado, que le ha pedido muchas veces al Señor que le dé la victoria y no ha podido. Quizás tiene rencor en su vida. Quizás no ha podido perdonar a su padre o a su madre o a su hermano, a un ser querido o a un amigo. Quizás hay alguien que tiene una raíz de amargura en su corazón y necesita la victoria. Hoy es el momento de pedirle al Señor que te dé esa victoria. Si tú eres uno de esos que acabo de mencionar, que tiene algo que necesita vencer en su vida, un pecado con el cual ha estado luchando y pidiéndole al Señor la victoria, pero ha vuelto a caer y ha vuelto a caer, y quieres lograr en estos 40 días con Jesús la victoria completa sobre ese pecado que te atribula, ven, acércate aquí. Vamos a pedirle al Señor que Él comience a hacer la obra en tu vida, que Él disipe las tinieblas de tu mente, que te haga entender que sí es posible vencer con Cristo Jesús. Ven, acércate. Vamos a pedirle de todo corazón que Él haga el milagro en nuestras vidas. Hoy solo estamos comenzando. Al final de estos 40 días con Jesús vamos a cantar victoria. Yo sé que para los hombres parece imposible. Yo sé que muchas veces le has pedido al Señor, pero de alguna manera has sido débil y has vuelto a caer. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. En ese día le vamos a decir a Él: por ti, Señor, estoy aquí. No fue porque yo luché y vencí, fue porque tú me diste la victoria. Solamente muy cerquita de Jesús se puede conseguir la victoria. Solamente si le permites entrar en tu vida y transformar tu ser. Él es el único que puede cambiarte. Nosotros no podemos por nosotros mismos, pero Jesús tiene todo el poder. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si Él tiene todo el poder, entonces Él puede darte a ti el poder para vencer. Con su ayuda serás vencedor. Vamos a pedirle de todo corazón en esta hora que inicie la obra y la complete para el día de la redención. Los que puedan arrodillarse lo vamos a hacer. Ven, acércate, ven. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones compungidos, estamos delante de ti, reconociendo que estamos viviendo en un tiempo muy solemne. El juicio de los muertos que se ha estado celebrando en el cielo ya por tantos años está a punto de terminar. Muy pronto los libros se abrirán para los que estamos vivos en esta tierra. Y los habitantes de este mundo seremos examinados según el carácter que poseyamos en ese momento, y quedará sellado ese carácter para toda la eternidad. Señor, no nos sentimos aptos ni dignos. Sabemos que hay demasiadas cosas en nuestra vida, demasiados hilos sueltos que todavía no hemos podido vencer. Por eso estamos aquí. Y de todos los pecadores, yo soy el primero. Te pido, Señor Jesús,
por tu gracia, por ese nombre todopoderoso. Que tú me ayudes a mí a obtener la victoria sobre mis defectos de carácter. Tú los conoces, Señor. Y también tú me los has mostrado al identificar claramente la tribu a la cual yo pertenezco. Me doy cuenta, Señor, de que hay mucha lucha, pero grande victoria para aquel que confía en ti. Por eso vengo delante de ti humilde, a pedirte que la obra que iniciaste en mí, la completes antes que mi nombre sea llamado a comparecer. Y que pueda tener ese nombre escrito en mi frente, el nombre del carácter de Jesús reflejado en mi vida. Bendice a cada hermano y hermana que se ha unido a mí en esta oración. Señor, entendemos que no podemos vencer por nosotros mismos. Por eso queremos iniciar una jornada contigo. Una jornada de 40 días de comunión, de 40 días de entrega a ti, de 40 días de consagración y santificación. Y Señor, los 40 días son solamente un símbolo, porque entendemos que habiendo desarrollado, Señor, esa característica de estar en comunión contigo diariamente, ese hábito, así como respiramos, así como nos levantamos y así como comemos, queremos vivir cada día en comunión contigo. Es la única manera de lograr la victoria. Te pido que bendigas a cada alma que está aquí. Algunos están sufriendo por situaciones en su vida. Hay vicios, Señor, que no han podido ser rotos. Hay cosas, cadenas que nos atan desde hace años, hábitos que hemos cultivado por tanto tiempo, actitudes, negativismo en nuestra vida, y que el diablo se aprovecha de esas debilidades para acosarnos y azuzarnos. Señor, ya no queremos ser así. Ya no queremos seguir siendo lo que siempre hemos sido. Queremos victoria y sabemos que en ti hay poder para vencer. Que tu Espíritu Santo nos señale claramente la debilidad de carácter contra la cual hemos de luchar este día, el día de mañana. Y ponnos, Señor, en circunstancias tales que pueda aflorar la debilidad, para que al reconocerla podamos entregarla a ti para que tú nos des la victoria. Amén. Bendice a cada hermano y hermana que con fe ha pasado aquí adelante. Sabemos que una oración no es una varita mágica para darnos la victoria. Sabemos que hay que doblar rodillas todos los días. Sabemos que hay que orar diariamente y que diariamente tenemos que correr a refugiarnos en aquel que es más poderoso que nosotros. Danos, Señor, la fe para entender y creer que cuanto más débiles somos y lo reconocemos, más poderosos podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Que al contrario, los que nos creemos fuertes somos los más débiles, porque vamos a luchar porque nos creemos fuertes y vamos a fracasar miserablemente. Pero al reconocer que no podemos y que somos débiles y pecadores, correremos a ti para refugiarnos en los brazos de Jesús. Amén. Danos, Señor, la dicha de ganar una victoria a la vez. Y nosotros seremos muy cuidadosos de darte a ti la gloria y la honra. Jamás diremos, yo logré vencer esto. Al contrario, diremos, Señor, soy polvo y ceniza, soy basura y gusano, pero tú me diste la victoria, alabado sea tu nombre. Amén. Sella este mensaje en nuestro corazón y úsalo como parte del proceso del sellamiento en nuestra vida, para que al entender lo que es el sello de Dios
ese afianzamiento en la verdad, de tal manera que no podamos ser removidos, podamos cada día afianzarnos en un pilar más, en una característica más, hasta que nuestra vida refleje todo tu carácter. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos, gracias por lavarnos y limpiarnos en la sangre de Cristo. Danos ahora tu Espíritu Santo. Entra en nosotros, Señor. Una vez más te pedimos que entres y hagas tu morada en nosotros. Te abrimos nuestro corazón y te decimos: entra y quédate en mí, Señor, porque quiero vivir contigo en esta tierra para vivir contigo por toda la eternidad. Todo esto lo pedimos sin merecerlo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Alabado sea y bendecido sea ese nombre. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Amén. Ponte en pie y dile hacia